Buenas tardes. A nombre de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio donde estamos reunidos el doctor Arturo René Dávila, ecuatoriano y miembro de la Junta Directiva de la Red. La doctora Rosana Silva, eh, editora de la revista Mirada Transcompleja desde España, y mi persona como presidente de la red desde Venezuela. Reciban un caluroso saludo de bienvenida a esta actividad. El tema que hemos seleccionado para nuestro conversatorio es la educación STEAM, que significa, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Surge como un enfoque pedagógico interdisciplinario en los años 90 desde la Fundación Nacional de la Ciencia en Estados Unidos. Y posteriormente, en su evolución, en el año 2006, George Yarman le agrega la letra A, que significa arte. Entonces, fíjense cómo cambia de un enfoque netamente de ciencias que llamamos naturales o duras a involucrar una parte netamente humanística. Este enfoque tiene que ver, si se escribe en español, TEANS, ¿verdad? Que sería entonces tecnología, ingeniería, arte, matemática y ciencia, con experiencia relevante para los estudiantes, con la intención de desarrollar competencias desde el pensamiento crítico, creativo, sistémico, y con la intención de desarrollar la competencia de resolución de problemas. La forma de lograr esto a través de criticar experimentos tradicionales hechos por investigadores reconocidos o resolver situaciones de la vida real a través de un proceso de experimentación y de trabajo en equipo. Yo quiero destacar aquí el trabajo en equipo porque uno de los aspectos fundamentales de la transcomplejidad es precisamente la necesidad del trabajo en intercolaboración. Y las metodologías propias de este enfoque tienen que ver con la investigación, aprendizaje basado en investigación, que puede ser a través de conjeturas o a través de indagación. Cuando se incorpora la letra A de arte, es importante que veamos esto, que se refiere a una definición amplia de lo que es arte. Entonces podemos ver las artes creativas, entre las cuales se encuentran las visuales, como el cine, el dibujo, artes escénicas como el teatro, la danza, artes literarias, la escritura, la novela, el cuento, pero también las artes liberales como la filosofía, el idioma, la historia. Igualmente las bellas artes como la arquitectura, la pintura y la escultura. Entonces fíjense el enfoque que para mí ya no es interdisciplinario, es transdisciplinario. Y más cuando lo vemos de que en los últimos tiempos se le ha agregado la más H, es decir, que además de la A de arte se le ha venido agregando la H de humanidades. Entonces, definitivamente para mí es un enfoque transdisciplinario. La idea de esta conversación, doctora Rosana y doctor Dávila, es que veamos cómo ha evolucionado este enfoque en los distintos países. Entonces, de ahí que la doctora Rosana nos puede hablar de cómo ha sido su evolución en España y posteriormente el doctor Dávila en Ecuador, y a lo mejor conocen otras experiencias cercanas. Tiene la palabra doctora Rosana. Bueno, gracias por esta oportunidad y pues bienvenidos los participantes. Realmente, pues al hablar de esta formación o de este enfoque STEAM, evidentemente en España hay una fortaleza teórica sobre todo y seguimos
o se orientan hacia una serie de principios que tratan de incorporar de manera prioritaria entre esos ejes fundamentales de la formación STEAM, la incorporación de la niña y de la mujer en, en estas disciplinas que obviamente señalamos de las ciencias duras, ¿verdad? Y que añadido a eso se van incorporando elementos de las ciencias blandas que son necesarios para ese trabajo que ellos denominan interdisciplinario, pero que estoy perfectamente de acuerdo con usted de que cuando ya incorporamos las partes, las ciencias blandas, las humanidades, entonces estamos hablando ya de un abordaje transdisciplinario, aunque desde el punto de vista teórico ellos siguen hablando de interdisciplinariedad. Eh, por supuesto, aquí se ve ese fomento, esa promoción desde la básica, de esa incorporación de la mujer en el enfoque STEM. También obviamente vemos que se le da prioridad a a la situación global relacionada con el medio ambiente y que todas estas nuevas tecnologías y todas estas nuevas investigaciones y aplicaciones sean, eh, fomenten el cuidado del planeta. Son algunas de las cosas. Aquí, por ejemplo, la formación, los autores expresan que los jóvenes que están en la educación secundaria obligatoria, que es lo que aquí se denomina la ESO, ya deben irse incorporando en ese estudio, en esa profundización de todas las disciplinas para optar cuando terminen el bachillerato, que no es gratuito en España, cuando terminen ese bachillerato, a la universidad. Y allí, tanto con su promedio como la prueba de selectividad para la universidad, les ayuda a entrar en las distintas carreras. Dicen los autores que el promedio de los que eligen las disciplinas STEM, por decir así, en España es de apenas el 18%, siendo para Europa un 26%. Otros autores hablan de que también debido a que observan que estas disciplinas son más difíciles, más complejas, eh, pues optan por otras, y los que finalmente eligen estas tienen un promedio que lo señala el Ministerio del Trabajo, que tienen un promedio de deserción de un 30%. ¿Qué sucede con esto? Que necesita la industria, la economía de estos nuevos profesionales formados en estas áreas, pero la demanda es superior a el número de egresados que tenemos en las instituciones universitarias por diversas razones. También hablan algunos autores de que los acuerdos salariales y otros elementos que consideran las personas que están en estas áreas en España no son tan valorados y a veces se gradúan, como sucede en muchos países, y migran a las zonas en las cuales ven mayores beneficios económicos y mayor estabilidad, por supuesto, que redunde en su calidad de vida en función de la formación. No sé si con eso respondo a esta primera parte de las preguntas. Sí, excelente, doctora. Fíjate que por eso se dice que este enfoque tiene como una de las finalidades despertar las vocaciones científicas precisamente en estas áreas. Y lo otro que señalaba es que también se dice que este enfoque realmente es inventado por los empresarios, que de alguna manera ya sentían que se iba a necesitar, y sobre todo en esta época que estamos viendo, con los adelantos de las tecnologías disruptivas y de la inteligencia artificial, la necesidad de formación en estas áreas. Veamos qué nos dice el doctor René
con respecto a cómo ha sido la experiencia en Ecuador. Buenas tardes, respetada doctora Rosana, qué placer en saludarlas. Bueno, en el Ecuador se está trabajando en el proceso. Ha habido una implementación que va siendo progresiva para tratar de implantar el tema STEAM ya en educación formal. Hay programas interesantes que se han hecho, por ejemplo, en el Oriente con el sector de las WARMI, que es la participación de la mujer y se aplica fundamentalmente hacia las áreas, hacia las poblaciones ancestrales o a poblaciones el Ecuador es multiétnico y pluricultural. Entonces, se aplica un poco a estas culturas para tratar de integrarlas al desarrollo. Sin embargo, esta implementación, si bien se ha hecho a fines del siglo pasado, del 96, cuando aparece la terminología del STEAM, que bien usted la mencionaba, no es menos cierto de que prácticamente como habíamos abordado en condiciones anteriores, generalmente se está volviendo de manera cíclica, circular, las cosas en el progreso y en el desarrollo, tal vez para reverlas y mejorarlas. Y así habíamos conversado también o nos podemos percatar que ya esta correlación que bien mencionaba la doctora Rosana, con relación a las empresas, con relación al Estado, con relación a la educación, cómo se adapta para poder satisfacer estas necesidades, ya se lo planteó en la década de los 70, es decir, hace 50 años atrás, ya se hablaba del triángulo de Sábato, en el cual se pretendía una integración de las necesidades del Estado, de las necesidades de la industria, tanto privada como pública, y los requerimientos para planificar el aspecto curricular y los contenidos de la academia y de la educación, para poder lograr de este modo conseguir de alguna manera garantizar un nivel mayor de empleabilidad que permita garantizar el éxito del quehacer educativo. Pues de otro modo tenemos, como se presenta en la realidad actual, una cantidad de médicos, abogados, ingenieros que están conduciendo taxi o están haciendo un delivery. Pienso que este regreso a mover el aspecto de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, abarca también los aspectos relacionados con una conexión con el mundo real, a desarrollar las habilidades propias que debe tener el estudiante para insertarse en este mundo real, preparándolo para el futuro, para carreras que estén en alta demanda, porque de otro modo no tendríamos empleabilidad. También habría que ver los aspectos de inclusión en lo que se refiere a género. Por eso es que, por ejemplo, uno de los programas que más se desarrolló es este de Warmi, que en quichua significa mujer, y también para los niños que se está comenzando a trabajar. Se requiere, por tanto, capacitar a los docentes, tener los recursos y materiales, los laboratorios que permiten una conectividad mayor, un acceso a la inteligencia artificial y al desarrollo científico que debe tener el aula para poder proceder con este medio. Esto también se vio abocado principalmente cuando vemos no solamente por el STEAM, sino por la pandemia que tuvimos en el COVID-19 a fines del año 2019 y a inicios del año 2020, donde se vieron obligadas a pasar a la escolaridad a hacerla por virtualidad. Y muchos de los estudiantes, especialmente de la periferia, de los estudiantes que estaban en el sector rural, no tenían el alcance a esta tecnología. De modo que si bien esta pandemia nos ha permitido de alguna manera ser sacudidos por esto y acrecentar la necesidad, también se va abocado a que los estados comiencen a facilitar los recursos para que esto sea accesible. Esto facilita de alguna manera, la implementación de esta educación STEAM. También se busca con ello la integración de los saberes ancestrales, buscando darle la importancia debida a los conocimientos tradicionales. Aquí representa una oportunidad para transformar la educación, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los retos del futuro y promover la innovación y el desarrollo sostenible. Eso es más o menos como está funcionando en el país, tratar de implementar esta educación STEAM. Muy bien, doctor. Fíjense que yo traté de resumir lo que ustedes dijeron
en unas láminas que nos muestran cómo ha sido la evolución y algo importante que decía el doctor Dávila en cuanto a la participación de la mujer. Entonces vemos que en Argentina el enfoque que se le ha dado es hacia la carrera de ingeniería, que de alguna manera se mantiene en el ámbito de las ciencias duras, y ellos aspiran que para el 2035 haya una implementación masiva de carreras de ingeniería STEAM, y digamos que las instituciones que se han asumido este proyecto son de instituciones públicas, universidades públicas. Mientras que vemos que en Bolivia, que es uno de los estados junto con Perú, donde se ha tomado, igual que en Ecuador, en la necesidad de involucrar a la mujer, por lo que decía la doctora Rosana, de que hay poca participación de la mujer en este tipo de carreras, pero en Bolivia y Perú el apoyo ha sido fundamentalmente en el ámbito privado, de empresas como Siemens. Pero fíjense que el enfoque en Bolivia y Perú es en la formación docente, que lo acaba de señalar el doctor Dávila. En Colombia, por su parte, el enfoque es hacia la interdisciplinariedad. Es decir, que a pesar de que todos califican el enfoque interdisciplinario, se le da hincapié a esto, al menos desde esta investigación, en Colombia. Y ha sido un proyecto asumido casi siempre por instituciones particulares y desde temprana edad. No obstante, hay un caso de estudio en educación rural con base a la metodología de proyecto basado en problemas y desde una institución pública y también internacional. Luego, lo que decía la doctora Rosana, en cuanto que en España, en Rusia y en Estados Unidos, el modelo STEAM ha generado cambios en el sistema educativo y productivo. Y hay algunos autores que señalan que hablar de innovación necesariamente pasa por este enfoque pedagógico. Vemos luego entonces en Ecuador, que era lo que nos decía el doctor Dávila, que las iniciativas son en organizaciones privadas de nombre Warmi, STEAM, que él dice que significa mujer. Y el enfoque es en las comunidades, o sea, estamos hablando de la mujer de las comunidades, y visto desde tanto instituciones públicas como privadas. Y hay un caso particular también en el ámbito rural. Entonces es importante ir viendo esto. Fíjense que en América Latina no hay tanto avance, pero sin embargo se ha avanzado. Y en algunas partes privadas, en otras públicas. Creo que la tendencia mayoritaria es en privado. En Paraguay vemos entonces que también hay una iniciativa privada con instituciones de Reeduca y se enfoca en bachillerato. Entonces, fíjense los enfoques que hemos visto en comunidades, en las mujeres, el enfoque interdisciplinario y luego aquí en formación docente, y aquí lo vemos en bachillerato. En Uruguay hay un proyecto piloto del STEAM con base a la idea de potenciar el objetivo de desarrollo sustentable 4, que tiene que ver con la calidad de la educación, y está enfocado en la mujer, pero en la mujer científica, en lo que decíamos antes de promover esa orientación hacia carreras científicas. Y por eso también el enfoque es público, pero también internacional, porque todo esto es apoyado con una institución de nivel internacional. Y en Venezuela hay iniciativas particulares, diría yo, aunque hay iniciativas también, vamos a decir, públicas hacia la asesoría a nivel de instituciones, por ejemplo, en estados del interior del país, en cuanto a la formación docente. Vemos aquí un autor que él habla de que la metodología apropiada es la metodología de la indagación, y como les decía, casos particulares donde se combina la educación STEAM con la educación empresarial, pero particularmente en matemáticas y ciencias. Y por supuesto también se habla de la formación docente en las metodologías STEAM,
decir que este enfoque puede ser asumido como un enfoque, como una metodología, como una forma de pensar. Y está incluida en el ámbito nacional como una área priorizada. Es decir, que de alguna manera, a pesar de que en Venezuela no hay así como una única línea, sino que hay varias opciones, tanto privadas como públicas, sí está considerada por el Estado como área prioritaria. Entonces, visto esta visión rápida de lo que ocurre al menos en Iberoamérica, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes la relación de este enfoque con lo que nosotros venimos trabajando, la transcomplejidad como un pensamiento de complementariedad, donde planteamos, y yo siempre insisto mucho en eso, en que no estamos descartando los enfoques tradicionales ni el enfoque de las ciencias duras, sino que más bien incorporamos cualquier enfoque que sea necesario de acuerdo a la realidad que se está investigando. De hecho, yo hablo de una mirada transcompleja que involucra las ciencias duras o ciencias naturales, las ciencias sociales y lo que antes se llamaban las ciencias humanas, que nosotros hemos venido llamando las ciencias espirituales, que incluye precisamente el arte, ¿verdad? La filosofía y la ciencia de las religiones y todo lo que el hombre de alguna manera es, porque el hombre como ser físico, psíquico y espiritual. Entonces, ¿quién quiere de ustedes participar primero o seguimos el orden? Si me permite, yo Sí, cómo pienso que no. plenamente se ajusta porque en este enfoque STEAM, en lugar de enseñar cada disciplina de manera aislada, lo que se busca es crear conexiones entre estas ciencias para ver cómo se relacionan entre sí en el mundo real. Y eso, más que una transdisciplinaridad, yo diría que es una transcomplejidad, porque esto le permite a los alumnos desarrollar habilidades como pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones basadas en datos, pero todas ellas esenciales para la era digital. Este enfoque STEAM, por tanto, fomenta que exista una curiosidad, una capacidad de adaptación de los estudiantes y esto integra todas las condiciones del ser humano como tal que usted bien mencionaba. El aspecto espiritual, el aspecto de las ciencias sociales, el aspecto de las ciencias naturales o ciencias duras y todas se integran en un eje transversal que es en sí cómo complementarse porque es tiempo de trabajar en equipo. Ya no es un tiempo de competencia, sino de cooperación, una competitividad, podría adaptarse el término así, que es lo que busca la transcomplejidad, adaptándose a todas las creencias inclusive, pero buscando que en todas las cosas esté presente también cierto grado de espiritualidad que caracteriza al ser humano. Muy bien, doctor Dávila. Fíjese que usted señalaba algo fundamental. Si hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, artes y humanidades, necesitamos distintas personas. Incluso yo le agregué la ciencia de las religiones, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente, de paso, esta triada se dio porque de alguna manera los tres estamos formados en el área de las ciencias duras. Entonces, se necesita necesariamente el trabajo en equipo. Que es para mí un elemento básico de la transcomplejidad y que en este tiempo lo llamamos la intercolaboración. Vamos a ver qué nos dice la doctora Rosana, cómo ve ella la relación de este enfoque con la transcomplejidad. Bueno, yo parto de lo que estamos señalando. Fíjense que al inicio el enfoque quedó cerrado hacia lo que son las ciencias que señala, las ciencias duras, ¿verdad? La tecnología, la ingeniería, la matemática, pero en el pasar del tiempo, obviamente se ve la necesidad de incorporar a las demás ciencias. ¿Por qué? Porque esas personas que van a trabajar todos a resolver estos problemas, a buscar soluciones a los problemas en distintas áreas del saber, necesitan
tener competencias blandas, necesitan ese trabajo en equipo, necesitan esa visión de complementariedad en que todos estos elementos nos ayuden a poder buscar a través de escuchar los distintos elementos involucrados, de participar en las acciones, de cooperar, como bien lo señalaba el doctor Dávila, para buscar unas soluciones a los problemas de cada contexto, por supuesto, pero necesitamos ese contacto, necesitamos el diálogo, necesitamos habilidades comunicativas, necesitamos ese pensamiento crítico, necesitamos la empatía para entender al otro y para entender las necesidades del contexto, que son a las que le queremos dar respuesta a esas necesidades sociales. Entonces, pienso que quizás en lo teórico y sobre todo pues en Europa quizás un poco más, nos quedamos centrados en la interdisciplinariedad, todavía cuesta un poco más y mucho más hablar de transcomplejidad, pero creo que allí están los elementos y que necesariamente tenemos que avanzar hacia eso para poder dar respuestas efectivas a las necesidades sociales. Y lo que hablábamos de las políticas y directrices que son fundamentales, si los organismos privados, pues obviamente proporcionan mucho apoyo, pero es importantísimo que en las políticas públicas tengamos estrategias de ciencia, tecnología e innovación en donde se propicie esta complementariedad, que tengamos planes de educación en STEAM, como es el caso de España, en donde el currículo escolar fomente esto a través de actividades extracurriculares en ciencia, en tecnología, y por supuesto iniciativas que incorporen e incluyan a la mujer en programas, campañas, becas o proyectos que tengan que ver con la incorporación de este gran recurso y del talento humano en los programas STEM. Entonces, creo que necesariamente, aunque no hablemos de transcomplejidad, allí están los elementos. Y la clave es la complementariedad de todas estas disciplinas. Gracias, doctora Rosana. Fíjense que yo preparé esta laminita donde concluimos algunas cosas que una de las cosas que plantea la doctora Rosana es la necesidad de políticas y de acuerdo a los autores existen abundancia de políticas, es decir, que ya de alguna manera está establecido teóricamente que este enfoque hay que promoverlo. Hablamos también de que el STEAM con A y más la H se está promoviendo en los distintos países desde la educación inicial hasta la universidad. Y que hay, digamos, la base fundamental de la educación STEAM es la investigación, que también señalamos que es una propuesta de algunos empresarios, o por lo menos que los empresarios la promovieron y la promueven porque se requiere esa necesidad, y que la innovación pasa por STEAM. Entonces, pero fíjense que la doctora Rosana de alguna manera hizo un resumen de por qué es un enfoque que involucra la transcomplejidad. Primero hablamos a lo largo de esta conversación de los distintos enfoques. Se asume como enfoque de formación docente, se asume como enfoque de comunidad, se asume como enfoque de incorporación de la mujer, tanto la mujer en general como la mujer científica, es decir, de promoción de la, digamos, acercamiento de los estudiantes hacia la carrera científica. Se ve que se da desde educación inicial hasta la universidad, que está apoyada por organismos públicos y privados, y la misma conformación en sí del enfoque, que implica tanto las ciencias duras como las ciencias blandas, y ese elemento especial que dentro de la complejidad lo llamamos la ciencia espiritual, que implica ese arte visto en toda su amplitud,
de alguna manera todos esos elementos nos llaman a la necesidad de una complementariedad. Y ese en sí es, digamos, la esencia para mí de la transcomplejidad. Entonces, le queda a la red de investigadores de la transcomplejidad y a nosotros que el enfoque existe, es un movimiento mundial. Y es un movimiento mundial no de ahora, es un movimiento mundial de los años 80, luego que se hace visible en los 90, y dicen los autores que es en el 2010 cuando se hace visible en América Latina y en otros países. Entonces, ¿qué significa esto? Que es la red ahora tiene que incorporar, digamos, ese otro elemento de evolución de este enfoque. De hecho, ahorita en Venezuela hay dos grupos que se están formando en este enfoque desde universidades, una por cierto de Ecuador y otra de aquí mismo en Venezuela, pero con un, digamos, un grupo internacional. Lo que quiere decir que el enfoque en este momento, al menos desde América Latina, está tomando un nuevo auge y corresponde a la red de investigadores de la transcomplejidad y a nosotros darle ese auge, vamos a decir, transcomplejo, que por supuesto no es que ya porque lo decretamos ya es, ¿verdad? Sino que, como decía la doctora Rosana, a lo mejor de inicio en teoría, pero eso significa que tenemos que escribir sobre esto. Y el primer, digamos, aporte que le vamos a dar es nuestro documento producto de esta conversación. Bueno, nos tenemos que despedir. Necesariamente todo inicio tiene un fin. Entonces quisiéramos oír el mensaje final de la doctora Rosana y del doctor Dávila. Y por supuesto nuestro agradecimiento por participar en esta conversación. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como podemos ver, pues la transcomplejidad está en todos los escenarios y todos estos elementos nuevos que quizás son nuevos ahora están tomando una mayor importancia por el avance tecnológico que nos arropa. Es una oportunidad para también incorporarnos en esa dinámica global y ver cómo promover, fomentar la inclusión, la participación de la mujer, los elementos que tienen que ver con la transcomplejidad en la formación, la investigación o el desarrollo del enfoque STEAM. Muy bien, doctora Rosana, muchas gracias. Doctor Dávila, ¿qué nos dice usted con el mensaje para nuestro público? Muchas gracias por la invitación del día de hoy, respetada doctora. Considero que la transcomplejidad, al acoplarse a este sistema STEAM, que básicamente lo tiene inmerso, va a permitir no solamente preparar a las generaciones actuales para afrontar lo que ya se vive, también va a permitir desarrollar habilidades para el futuro, va a permitir fomentar la creatividad y la innovación, va a promover desde esta integralidad que tiene característica propia de la transcomplejidad, el trabajo en equipo y conectar la teoría con la práctica. Es decir, no quedarse solamente en un conocimiento que muchas veces, como suele suceder, los coetarios nos preguntamos a veces, ¿cuántas veces hemos utilizado el álgebra, por ejemplo, en nuestro trabajo cotidiano? En cambio, haciéndolo de esta manera, con esta integralidad, con la transcomplejidad en la educación STEAM, pues vamos a garantizar que este conocimiento sea una herramienta para desenvolverse en su vida práctica cotidiana con proyección hacia el futuro. Creo que sin duda alguna estas asignaturas, si las tratamos por medio de la transcomplejidad, va a dar mejores y mayores resultados. Gracias, doctor Dávila. Entonces podemos hablar del enfoque STEAM desde una visión transcompleja, porque de paso, una de las finalidades de la transcomplejidad es ver las realidades de una manera más integral, ¿verdad? Más profunda, más amplia, y de alguna manera el enfoque, el doctor Dávila lo decía muy bien, el enfoque en su esencia tiene eso, ¿verdad? Porque en su esencia está planteando, también lo dijo la doctora Rosana,
la A del arte y la H de humanidades surge de la necesidad que el mismo enfoque generó. Entonces, lo que queda y la invitación a nuestro público y a los miembros de nuestra red de investigadores de la transcomplejidad es a escribir, a conferenciar, ¿verdad? A reflexionar sobre el enfoque STEAM desde una mirada transcompleja. Bueno, estimados, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un abrazo desde Iberoamérica para el mundo y muchas gracias. Seguimos Gracias a usted. Un placer, un gusto saludarlas. Buenas tardes, doctoras. Gracias.